Bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor os bendiga. ¿Sí? ¿Qué tal la semana? Vamos a empezar con el tiempo de adoración al Señor, el tiempo de estar juntos, congregados, adorando, bendiciendo al Señor, recibiendo su palabra. Y me gustaría comenzar leyendo unos versículos de un salmo que es muy bonito. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Amén. Y yo te invito en esta mañana que juntos podamos exaltar el nombre del Señor. A veces es un poco difícil, en medio de circunstancias, en medio de cómo está el mundo, en medio de dificultades. Pero es precisamente lo que estamos llamados a hacer. Que vean muchos que exaltamos al Señor, ¿verdad? Y así, y la paz que tenemos en el Señor. Voy a invitarte a que te pongas en pie conmigo. Vamos a presentar este tiempo en manos de Dios y seguiremos cantando. Oramos. Te damos gracias, Señor, por poder venir delante de tu presencia con tanta libertad. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, y porque no tenemos que venir delante de ti basándonos en nuestros méritos o en lo que nosotros podamos hacer, sino que podemos venir por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y gracias, Dios, porque de esta manera tú nos recibes en tu presencia y sabemos que podemos acercarnos con confianza, podemos acercarnos seguros de que vamos a ser recibidos por ti, porque eres un Padre bueno, porque nos tratas con misericordia y con tanto amor. Señor, con esta confianza venimos delante de ti para disfrutar de este tiempo en comunión con los hermanos y en comunión contigo, Señor. Queremos adorarte, queremos recibir tu palabra y queremos poder ser un poco más, aprender a ser un poco más como tú quieres que seamos, Señor. Glorifícate, exáltate en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomaste mi lugar, cargaste tu
Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias por lo que sigues haciendo, Señor. Gracias porque no has abandonado, no has dejado tu trabajo en nosotros, sino que sigues dándonos la forma que tú quieres, Señor, para que cada vez podamos ser más similares, más parecidos a Jesús, en cuanto a carácter, en cuanto a vida, en cuanto a reacción, en cuanto a testimonio. Queremos hacer y ser lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias porque sigues trabajando en nuestra vida, Dios. Gracias porque sigues trabajando y cuando nos equivocamos, Señor, no nos desechas, sino que sigues extendiendo tu mano en tu gracia y en tu misericordia. Y sigues dándonos esa forma que tú quieres, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos a ti por tanta misericordia, por tu gracia que no merecemos, Señor. Pero nos has mirado con tanto amor. Nos has amado tanto, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Sí. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque su pueblo se moviliza. Es una bendición, ¿verdad? Ser sensibles y poder contribuir cada uno a la medida de lo que pueda. Hay retos y gloria a Dios porque la palabra del Señor es una palabra no teórica sino práctica, real. Así que gloria a su nombre. No sé si lo sabéis, pero hoy se celebra el Día de la Biblia. Tradicionalmente, siempre el segundo domingo de marzo, desde hace muchos años, hace 200 y pico años, en 1804 creo que fue, se estableció la primera sociedad bíblica que fue en Inglaterra. Y entonces nosotros, la sociedad bíblica aquí en España, viene de la sociedad bíblica británica, inglesa, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues celebramos el segundo domingo de marzo, el Día de la Biblia. Y por eso el tema sobre el cual vamos a meditar hoy es precisamente sobre las Escrituras. Así que os invito a leer un texto bien conocido, seguramente lo conocemos de memoria, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Leo en la versión del 60, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengamos una breve palabra de oración. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, y pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si lo sabéis, pero la Biblia es el mayor bestseller mundial. No hay ninguno que se le pueda comparar. Se estima, y esto hablo de fuentes que no son ni protestante digital ni nada de esto, sino fuentes totalmente seculares, de un periódico secular. Se estima que aproximadamente se han impreso 6.000 ejemplares de la Biblia a lo largo, 6.000 millones de ejemplares de la Biblia a lo largo de toda la historia, ¿no? Muy por delante del Corán, por ejemplo, del cual se han editado unos 800 millones, y del segundo libro, donde más impresiones hay de la Biblia, que es el libro rojo de Mao, ¿no?, que se han impreso unos 800 millones de ejemplares. Así que fijaros, 10 veces más, ¿no?, se han impreso ejemplares de la Biblia. Y la verdad es que nosotros, o aquellos que hemos tenido el privilegio de nacer en hogares cristianos, nos hemos criado siempre rodeados de Biblias, ¿o no es así? Ayer estuve contando las que tengo. La verdad es que a mí me gusta pues coleccionarlas un poco, ¿verdad? Los ejemplares. Me gusta coleccionar pues diferentes versiones, idiomas, pues épocas, ¿no? Y ayer estuve contando en mi estantería y tengo 23 diferentes ejemplares de la Biblia. Pero seguro que alguno de vosotros me gana. Seguro, ¿verdad? Lo tenemos en abundancia. Y es un privilegio, ¿o no es un privilegio? Pero esto a veces lo que provoca en cada uno de nosotros es que tengamos la tendencia a no valorarla en la medida que necesita ser valorada. Si echamos la mirada atrás, nos daremos cuenta que hay personajes que dieron su vida para que tú y yo podamos tener todos esos ejemplares de la Biblia. Uno de ellos fue George Borrow, no sé si habéis oído hablar de él. Él era un colportor, él era británico, hijo de un militar británico. Él tuvo una experiencia con el Señor siendo joven y entró a formar parte, hablo de 1800, hace 200 años, aproximadamente 1830, de la Sociedad Bíblica Británica. Tradujo la Biblia a más de 35 idiomas diferentes, pero él tuvo en su corazón venir a España y a Portugal, porque él amaba esta tierra. Y él entregó su vida entre nosotros, el que repartiendo las Biblias, imprimiendo Biblias,
entregándolas, montó un centro en Madrid y no tenía licencia para hacerlo, para poder repartir la Biblia y para poder difundirla. George Borrow lo pasó muy mal, fue perseguido, porque en aquellos tiempos no era como hoy en día. En aquellos tiempos no se podía leer la Biblia ni se podía tener ningún ejemplar de la Biblia. Estamos hablando de hace 200 años, ¿verdad? Hoy en día esto es totalmente una locura, no nos podemos hacer idea de lo que esto puede suponer. Pero he querido hablar de George Borrow como podía haber hablado de aquel colportor que dio su vida en tiempos de la Inquisición, Julianillo, ¿no? ¿Habéis oído hablar de Julianillo? Julianillo, Julián Hernández, él lo que hacía era de contrabando introducir Biblias desde el Peñón de Gibraltar, ¿no? Desde Gibraltar a toda la zona de España. Y él finalmente fue ajusticiado por la Inquisición. Él murió en el año 1530 o por ahí, aproximadamente. Como él, Casiodoro de Reina y otros tantos, también entregaron sus vidas para que tú y yo podamos tener la palabra de Dios. Un presidente de la República, Manuel Azaña, pues hizo justicia a ese libro de George Borrow, que es la Biblia en España, que no sé si lo tenéis, algún ejemplar, pero si no os recomiendo que lo tengáis, y fue prologuista y traductor de este ejemplar. La verdad es que tenemos que dar gracias a Dios, porque tenemos su palabra accesible a cada uno de nosotros. Ahora mismo podemos, o bien en un ejemplar impreso, físico, o bien a través de las tecnologías, de los móviles o de las tablets, ¿no? Podemos acceder fácilmente, y no solamente a una versión, sino a múltiples versiones diferentes, ¿no? A mí me gusta muchas veces poner en paralelo diferentes versiones, ¿no? y ver cómo han traducido, y se saca riquezas, porque la palabra es la misma, pero de las diferentes perspectivas, ¿no? En la cual ha sido traducida. Entonces, hermanos, necesitamos amar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a no valorar lo que tenemos, porque lo tenemos de manera muy sencilla. Y me gustaría en esta mañana simplemente apuntar 3 motivos por los que deberíamos amar las Escrituras. Deberíamos amar la palabra de Dios. Y el primero de ellos es porque la palabra de Dios es de origen divino. No es humana, es divina. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está el término inspirada por Dios. Este término inspirada por Dios, que en griego significa theonestos, theonestos se compone de 2 partes. La primera es theo, que es Dios, ¿verdad? Es inspirada, tiene su origen en Dios. Y la segunda es neo, que significa exhalar. Es lo que hacemos cuando respiramos. Inspiramos, exhalamos. Así que, de alguna manera, lo que está diciendo la palabra de Dios es que el origen es Dios y Dios la ha exhalado, ha echado su aliento, su soplo sobre aquellos que la han recibido y la han puesto por escrito. Y esto es maravilloso, hermanos. De la palabra neo viene neumatos, que es espíritu, es decir, es el Espíritu de Dios, el que ha capacitado a hombres débiles como tú y como yo a poner por escrito la revelación que Dios ha traído para el ser humano. Y esto es algo maravilloso. No es que Dios dictó palabra por palabra lo que encontramos en la Biblia, porque encontramos que en ella hay una diversidad y una riqueza maravillosa. Cada uno de los autores, de los más de 30 autores de la Biblia, puso por escrito según su conocimiento, su cultura, su trasfondo cultural, su vivencia, su lenguaje, tal y como sabía, su ortografía, puso por escrito, pero aquello que Dios, el aliento de Dios, le había dado. Así que las Escrituras son un auténtico milagro, hermanos. Yo no sé si os dijera ahora mismo, mira, vamos a hacer
un trabajo durante la semana, aparte del que nos ha dicho nuestro hermano Abraham, ¿verdad? De recoger. Vamos a hacer otro trabajo. Cada uno de nosotros va a preparar durante esta semana una pieza de puzzle y la va a preparar en su casa y la va a pintar y lo va a hacer como quiera. Y el domingo que viene la traemos aquí, a la iglesia. Vamos a quitar todas las sillas y vamos a montar aquí el puzzle. Ahora yo os pregunto, ¿qué probabilidad hay, simplemente diciéndoos esto, de que el domingo que viene traigamos todas las piezas, todas ellas se encajen perfectamente y dé como resultado el cuadro de la Gioconda? ¿Qué probabilidad hay? Ninguna. Cada uno hará la pieza pues de la forma que considere, del tamaño que considere, la pintará del color que crea, utilizará el material que tenga a mano, madera, cartón, papel, lo que sea, y cuando vengamos veremos que uno tiene una pieza así, otro pequeñita y que no encaja ninguna de las maneras. Pues hermanos, la Biblia es un milagro. Porque a lo largo de 1500 o 1600 años, más de 30 autores diferentes, de culturas distintas, con idiomas diferentes, con trasfondos distintos, en momentos totalmente diferentes, fueron capaces de poner por escrito la revelación de Dios. Y esta revelación es total y absolutamente coherente. Gloria a su nombre. Y entre los escritores encontramos reyes como el rey David. Encontramos cortesanos como Isaías, profetas como Jeremías, gobernantes como Daniel. Encontramos pastores, encontramos pescadores como Pedro y como Juan. Encontramos recolectores de higos, ¿verdad? Como Amós. ¡Qué diversidad tan grande! Y en ella, además, en esa riqueza tenemos poesía, tenemos sabiduría, tenemos historia, tenemos los evangelios, tenemos proverbios, tenemos epístolas, cartas escritas. ¡Qué diversidad tan grande! Y toda la escritura es coherente. Ya desde el principio, en el capítulo 3, verso 15 del Génesis, el Señor habló y dijo: haré de ti y la mujer, haré que tú y la mujer seáis enemigas, habla la serpiente. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y está diciendo esto porque toda la palabra de Dios es coherente, porque toda ella apunta a Jesucristo. Gloria a su nombre. Y a lo largo de todo el hilo que transcurre en todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que desde esta revelación de Génesis 3:15, pasando por Abel, por Set, pasando por Enoc, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por los patriarcas, pasando por Moisés, pasando por David, pasando por tantos y tantos, llegamos a Jesucristo. Y todo ello construyéndose de una manera maravillosa, para nada contradictoria. Es un milagro. Y dice de Jesucristo la palabra en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a su nombre. El punto de partida de la Biblia está en Dios mismo. Su desarrollo está en Él, así como su consumación. La Biblia no habla del origen de Dios, porque lo da por hecho, lo da por sentado. Él es eterno. Sencillamente no intenta convencer a aquel que no cree con hechos científicos, porque no es ese su propósito. Simplemente habla la palabra viva de Dios al ser humano, a ti y a mí. Y habla, y lo vemos a lo largo de todo el desarrollo de la palabra, habla a hombres débiles, como tú y como yo, hombres con problemas, hombres con cargas, hombres con luchas, hombres y mujeres, cuando hablo de hombres, el ser humano,
hombres y mujeres con dificultades, con miserias, como tú y como yo. Pero también muestra la palabra de Dios el carácter suyo, de un Dios santo, de un Dios trascendente, pero también inmanente, también cercano, de un Dios que es amor, que es paciente, que es misericordia y que se ha acercado a ti y a mí y nos ha entregado su redención. Así que, hermanos, necesitamos amar las Escrituras porque son de origen divino. Gloria a su nombre. Necesitamos amar las Escrituras porque son las únicas que transforman la vida. Y aquí podría tirarme todo el día, seguramente os iréis antes, no aguantaríais, pero podría estar hablando todo el día de tantos y tantos testimonios que hay de personas que han sido transformadas a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero os quiero contar simplemente un testimonio, porque me toca de cerca, y es el de mis padres. Mis padres eran unas personas muy religiosas. Mi padre hablo de los años 50 del pasado siglo, ¿verdad? Mi padre estaba muy involucrado en Acción Católica. Mi padre era una persona muy activa en la Iglesia Católica. Era muy amigo del párroco. Iban juntos siempre a todas partes. Mi madre era muy devota de la Virgen, pero mucho. Tenían allí donde vivían, en el bloque donde vivían mis padres, había una Virgen abajo, en el portal, y cada semana pues una de las vecinas se la subía a su casa. Y mi madre pues siempre la adornaba con flores, siempre la ponía bien, siempre era muy devota, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, mis padres vivían en ese momento en Benimaclet, se trasladaron y estaban en Benimaclet, y uno de los vecinos de aquel bloque pues eran cristianos evangélicos, eran de la iglesia de Quart. Y entonces ellos, pues no es que tuvieran mucha relación, pero un día les regalaron una Biblia a mis padres. No les dijeron venir a la iglesia, no les dijeron ni esto ni esto, simplemente les regalaron una Biblia. Mi padre, que siempre tenía esa pasión, ¿no?, por las cosas de Dios y tal, pues nunca había leído la Biblia y empezó a leerla. Y empezó a leer precisamente por los evangelios y empezó a devorarla. Y a medida que él iba leyendo la Biblia, iba leyendo los evangelios, y se iba dando cuenta que hay cosas que no le encajaban entre lo que él veía o le contaban y lo que leía en la palabra de Dios. Así que él, con toda la honestidad que tenía con el párroco, pues hablaba con él y siempre discutía con él de todos estos temas, ¿no? Y aquel le decía, Manolo, ten cuidado, no te metas, ¿no? Le decía a mi padre, ¿no? Pero mi padre seguía leyendo la palabra de Dios. Mi madre, que era un poco más reacia, pero también a escondidas, la estaba leyendo. Y un día, esto a mi madre lo ha contado tantas veces, un día ella tenía la Virgen, la subió y la tenía en casa. Y entonces cogió la Biblia y leyó en el Salmo 135, los versos 16 y 18, que dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Cuando mi madre leyó este pasaje, alzó la mirada y ahí tenía la Virgen delante. Y fue como una espada que le atravesaba totalmente y vio con claridad lo que estaba sucediendo. Inmediatamente cogió la Virgen, la bajó abajo. De tal forma que todas las vecinas se escandalizaron. ¡Ay, señora Fina, qué está haciendo usted! No se me haga usted protestante, le decían. Pero ella simplemente había sido transformada en su corazón por la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo, como hemos leído en Hebreos 4:12. Transforma el alma completamente. Se cuenta de Alan Ironside, que era un escritor y también un evangelista del Ejército de Salvación,
Y él un día, como de costumbre, estaba predicando en la calle en San Francisco. Y predicaba pues con todo su fervor, con toda su pasión. En esto que un hombre erguido y bastante altivo se paró allí cuando él estaba predicando, y cuando terminó se acercó a Ironside y le dijo: mire, ¿sabe lo que le digo? Todo lo que usted está contando son falacias, son mentiras. El hombre que le estaba diciendo esto era un pensador reconocido que había escrito varios artículos a favor del agnosticismo. Y le dijo: mire, todo lo que usted está haciendo es engañar a toda esta gente. Yo le reto a usted a que el domingo que viene en la Academia de las Ciencias tengamos un debate serio y riguroso del cristianismo y del agnosticismo, y verá usted cómo lo echo por tierra. Y Ironside le dijo simplemente: de acuerdo, pero con dos condiciones. La primera es que, como es domingo, sea después del servicio religioso, porque el domingo es el día del Señor. Y lo segundo es que usted traiga dos personas, un hombre y una mujer, que den testimonio público delante de todos de cómo el agnosticismo ha transformado sus vidas. Yo le garantizo que traeré más de 100 personas que en ese mismo instante darán testimonio de cómo Dios, a través de su palabra, ha cambiado, ha transformado radicalmente su vida y su existencia. Aquel hombre agachó la cabeza. Estuvo unos segundos meditabundo, se dio media vuelta y se marchó por donde había venido sin decir palabra. Y nunca más Ironside supo de él, porque sencillamente no era capaz de encontrar ni una sola persona que su vida hubiese sido transformada por el agnosticismo o por cualquier otra filosofía. La palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios encarnada es Jesucristo. Y el evangelista Juan así da testimonio en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta es la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y por eso Pedro no pudo dudar en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68, cuando el Señor les retó y les dijo: ¿también queréis iros vosotros? Y Pedro le tuvo que decir: Señor, ¿a quién iremos? Si tú, solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Palabras que transforman, palabras que entran dentro de nosotros y que nos hacen vibrar y que no nos dejan como estábamos. Nos remueven y nos revuelven hasta nuestras entrañas profundamente. Las Escrituras nos conducen al conocimiento de Cristo. Las Escrituras afirman que Él es el Redentor. Las Escrituras afirman que Él es Dios, que Él es el Señor. Las Escrituras son las que nos hablan del amor que Él tiene por cada uno de nosotros, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y de que a través de Él tenemos vida eterna, como dice Juan 3:16. Las Escrituras son ese vehículo del Espíritu Santo que utiliza para moldearnos a la imagen de Jesucristo. ¿Quieres ser como Jesucristo, hermano, hermana? Amén. Queremos ser como Jesucristo. Pues entonces simplemente la palabra de Dios nos moldea a la imagen de Jesucristo con la acción del Espíritu Santo cuando nos acercamos a ellas. Por eso hemos leído que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de perfecto, está hablando de completo, completo en el Señor, sin huecos y sin fisuras. Es eficaz. Por eso dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Necesitamos amar las Escrituras, porque son de origen divino. Necesitamos amar las Escrituras porque son las únicas que transforman la vida, la condición del ser humano. Necesitamos amar las Escrituras porque son guía y fortaleza en nuestro caminar. Las Escrituras son el manual de la vida cristiana. Están bien todos los demás manuales, libros, discipulados, todo es perfecto, pero todo está basado en la palabra. La palabra es el manual que nos enseña a relacionarnos los unos con los otros. La palabra es ese manual que nos enseña a relacionarnos con Dios. La palabra es ese manual que nos enseña qué tenemos que hacer o que decir en momentos críticos de crisis en nuestras vidas. Nos habla que tenemos que esperar en Dios, que tenemos que alabar a Dios. La palabra de Dios es la que nos aconseja cuando no sabemos qué tenemos que hacer. La palabra de Dios es ese manual que nos da absolutamente aquello de lo que carecemos, del carácter de Dios en nosotros. Y simplemente, porque podríamos estar aquí mucho rato, pero unas pinceladas de lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar es alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos preserva del pecado. Dice el Salmo 119 en su verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Deseas tener fortaleza en la tentación, en la debilidad? La palabra de Dios es la que nos fortalece. Nos fortalece cuando desfallecemos. Dice el verso 25 de este Salmo 119, que es una elegía, una loa a la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios es la que nos vivifica, nos llena de fe y confianza en el Señor. Dice el verso 41-42 de este mismo Salmo: venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Gloria al Señor. Os invito, hermanos, a que leáis, cuando estéis tranquilos en vuestro hogar, el Salmo 37. Un salmo de confianza en el Señor, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Son luz en nuestro caminar. Todos sabemos el verso 105, ¿verdad? Del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Su palabra es la que ilumina nuestros pasos, nuestro caminar. La palabra de Dios es como esa lluvia que riega la tierra seca y árida. Hemos pasado un tiempo de sequía, ¿verdad? Y esta lluvia que ha venido ha refrescado todo, ¿no? Aquellos que vivimos más en el campo lo notamos más. Ese frescor, ese aroma. Qué bueno, así es la palabra de Dios. Genera un vergel en tu corazón y en el mío. Es esa espada de doble filo que hemos leído. Es el espejo en el que nos miramos, porque la palabra de Dios no miente. Cuando nos miramos en ella nos vemos tal y como somos. Somos miserables, necesitados de la gracia de Dios. Pero también nos habla de esa gracia que nos alcanza y que nos da y que nos llena y que nos vivifica aquello que nosotros por nosotros mismos no podemos obtener. Es el cincel en las manos de Dios donde nos modela la imagen de Jesucristo. Es la medicina para nuestro alma enferma, cuando caemos, cuando estamos abatidos. Es el fuego y el martillo, como habla Jeremías 23-29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Gloria a Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Vamos a decirlo todos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Él es la verdad. Yo te pregunto en esta mañana, con esto quiero concluir. Seguro que ves los telediarios, ¿no? ¿Crees todo lo que dicen los telediarios? Seguro que lees los periódicos. ¿Crees todo lo que dicen los periódicos? Dedicamos mucho tiempo a leer, a ver cosas que en el fondo no confiamos del todo, porque no creemos del todo que nos estén diciendo la verdad, siempre. ¿O no? O nos cuentan su verdad a su manera. Vale la pena que dediquemos tiempo a leer el único libro que es verdad de principio a final, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Así que en esta mañana, hermanos, simplemente lo que quiero traeros es un consejo. El consejo de amar las Escrituras, apreciarlas, acercarnos a ellas, no para leerlas simplemente, para meditar en ellas. No hace falta que leas 30 versículos ni 5 capítulos todos los días. Céntrate a veces simplemente en un versículo, pero medítalo en tu corazón. Rúmialo. Escudriñalo. Hazlo tuyo. Pídele al Señor que a través de Él obre en tu vida. Amemos la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor os bendiga. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has dado esta guía tan maravillosa de tu palabra. Con ella, Señor, te has acercado a nosotros, nos has compartido tus pensamientos, has compartido tu revelación, has abierto nuestros ojos espirituales y has hecho una obra en cada uno de nosotros maravillosa, Señor. Gracias porque tu palabra da testimonio de ti, Señor. Y tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios de amor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.